Agradecemos a Dios nuevamente esta oportunidad maravillosa que nos da de poder tener una interrelación con usted y llevarle de parte del Señor una palabra que pueda bendecir su vida, una palabra que pueda sacarlo de ahí de donde está, porque no queremos hablar de nosotros, sino que queremos hablar del que todo lo puede. En el nombre de Jesús vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos abra el entendimiento porque su palabra ya la tengo. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo queremos darte gracias por esta oportunidad maravillosa, Señor, que tenemos. Sinceramente quisiéramos que mucha gente viviera la experiencia que nosotros estamos viviendo. Gracias a esa intervención linda que tú has tenido en nuestra vida. Y es por eso que nos hemos decidido a hablar de tu palabra y de un Dios que cambia y que transforma la vida de las personas. Y lo seguiré creyendo, Señor. En el nombre de Jesús yo te ruego que me uses como un instrumento en este momento para poder trasladar, Señor, una palabra de parte tuya a aquel que está necesitado. Gracias, Señor del cielo, en el nombre de Cristo Jesús, decimos amén. En esta oportunidad quiero compartir con usted en un libro, en el libro de Nehemías, para eh, poder transmitirle algo que Dios me está dando. Nehemías es un nombre muy sugestivo que significa Jehová ha consolado. Recordemos que este hombre era uno de los desterrados y que estaba sirviendo en un lugar muy importante, en un palacio, estaba ahí y tenía un empleo muy satisfactorio para cualquier persona en ese tiempo porque él era el copero del rey. Era un hombre que estaba encargado de tomar de las bebidas que el rey participaba, tomarlas antes por la situación de que los reyes en ese tiempo podían ser envenenados. Y Jeremías se entera de la condición que su familia, que su pueblo, que sus coterráneos estaban llevando allá en Jerusalén. Estaban en una extrema pobreza, habían sobrevivido a la cautividad, pero estaban pasando situaciones muy difíciles. Como acontecemos a pasar hoy en día situaciones difíciles, por eso hoy vemos nosotros la inmigración de gente que está siendo afectada en situación económica, por sobre todo en la situación moral, en la situación social, no digamos en la situación espiritual. Así estaban, hoy vemos como, por ejemplo, grandes caravanas de gente inmigrante aquí en Centroamérica que van con la idea de que allá en el norte podrán salir de sus problemas. Igual está Europa, de los países africanos, de los países que están ahí del otro lado del Mediterráneo, tratando de llegar a Europa para alcanzar una mejor vida. Y así estaba Jerusalén, realmente como muchas personas ahora, familiares de nosotros, conocidos, amigos, algunos han muerto. Y yo como quisiera verdaderamente decirles que hay algo que puede transformar su vida y que puede cambiar su vida. Y esto se llama Jesucristo. Y así estaba Nehemías. Y ahora Nehemías dice, por eso dice aquí que aconteció que en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, estando ya el vino delante de él, le sirvieron el vino al rey, tomé el vino, después de haber tomado el vino, y se lo di al rey, y el rey se le quedó viendo,
Y este hombre llamado Nehemías dice, yo nunca había estado triste en su presencia. Oiga, nunca había estado triste en su presencia. Y cuando le dio aquella copa de vino al rey, el rey identificó que este hombre estaba muy preocupado, que este hombre estaba entristecido. Y el rey me dijo, ¿por qué está triste tu rostro? Porque hoy podemos amanecer tristes y alguien nos mira, te miro diferente, ¿por qué estás triste? Pero en este tiempo usted tenía que estar alegre delante del rey. Si no, esto le costaba la vida. Y entonces ahí estaba triste, entonces tuve mucho temor. Porque la tristeza, a veces reímos, a veces saludamos, a veces buenos días, pero ¿sabe lo que dice el proverbista allá en Proverbios 15:13? Que el corazón gozoso alegra el rostro. Pero la contrapartida de esto sería que el corazón triste demuda el rostro. Y entonces así estaba este hombre llamado Nehemías. El rey lo identificó y le pregunta, ¿por qué estás triste? ¿Por qué está triste tu rostro si no estás enfermo? Esto no significa más que tristeza del corazón. Entonces dice él, yo tuve temor, yo tuve miedo. Se había descubierto lo que había en mi corazón. Se llenó de valor y le dije al rey, ojalá tú pudieras vivir para siempre, oh rey, pero ¿cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, el lugar de los sepulcros de mis padres, está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Ahora él identifica que verdaderamente había una tristeza en su corazón. Y hoy es un momento para entristecernos porque tenemos amigos, tenemos familiares, tenemos conocidos que de pronto han muerto a raíz de esta enfermedad tan maliciosa, tan contagiosa, tan tremenda. Y entonces este Nehemías estaba precisamente pasando por este momento y él dice, sus puertas han sido el lugar de los sepulcros de mis padres, está derruida, está desolada, sus puertas han sido consumidas por el fuego. Mire, esto habla cuando el fuego del mundo no es más que una vida vacía y llena de mundanalidad, con un corazón lleno de soledad y una vida frustrada. Por eso es que el mundo necesita todos los fines de semana llevar una vida donde ellos quieren alegrarse, pero la verdadera alegría viene de la presencia del Señor. Porque Dios a mí me sacó de ese mundo, no lo desconozco, que para estar alegre, que para poder reír, muchas veces uno tenía que tomar bebidas alcohólicas y fumar estupefacientes, consumir estupefacientes y fumar drogas muchas veces. Y el rey se dio cuenta de todo esto y yo le dije, sus puertas han sido consumidas por el fuego. Y el rey me dijo, ¿qué es lo que pides? Ya que me estás contando que hay gran pesar, que hay una situación que están viviendo allá. Y entonces el rey me dijo, ¿qué es lo que pides? Este hombre no se valió de ese momento, sino que pensó sensatamente y dijo, necesito la guianza de Dios. Por eso es que usted no necesita cambiarse de país, usted necesita la guianza de Dios. ¿Sabe por qué el mundo perece? El mundo perece por falta de conocimiento, porque el principio de la sabiduría no es que usted sepa leer, no es que usted tenga una profesión académica. El principio de la sabiduría es el temor reverente a Jehová.
Y entonces el rey le dijo, ¿qué es lo que pides? Le está contando su situación. Entonces dice que este hombre, oiga lo que es conocer a Dios, oiga lo que es hasta para pedir, usted necesita realmente llenarse de la sabiduría que viene del cielo. Entonces dice este hombre, oré al Dios del cielo. Me conmueve. Me conmueve porque a veces nosotros nos precipitamos a pedir una cosa. Mas, sin embargo, él dijo, no debo de pedir conforme a mis sentimientos. Le voy a pedir a Dios que me guíe, le voy a pedir a Dios que me ayude. Y entonces habló con Dios. Oré al Dios del cielo. Esto es hablar con Dios. Mire, pidió la guianza del Espíritu para no pedir conforme a sus deseos, sino que pedir conforme a la voluntad de Dios. Pidió para agradar a Dios, no para agradarse a sí mismo, porque le cuento algo, el que agrada a Dios, agrada a los hombres. Y este hombre, qué sabiduría, la sabiduría que viene de lo alto. Entonces dice que pidió algo. Entonces oré al Dios del cielo para pedirle que lo guiara y pedir conforme a la voluntad de Dios. Y después de que le pidió a Dios y naturalmente ha de haber venido la respuesta, respondí al rey. Si le complace, si le place al rey, y si tu siervo ha hallado gracia, oiga, esta palabra es importante, gracia, la gracia de Dios. La gracia de Dios puede hacer que le den un trabajo, la gracia de Dios puede hacer que le aumenten, la gracia de Dios es muy importante. Y entonces este hombre habla y respondía al rey. Si le place al rey, y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. Mire, esto significa restaurar, dar vida a lo que estaba muerto. Por eso en el libro de Ezequiel dice, hay un pasaje donde dice, ¿vivirán estos huesos? Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Porque reedificarla era una tarea de valientes, reedificarla era una tarea, mire, realmente cuando hablo de reedificación, estoy hablando de restauración. ¿Cómo cuesta la restauración de nosotros los hombres? Porque Dios empieza una restauración, es empezar a caminar sobre lo que uno ha destruido y empezar a levantar aquellas ruinas tan tremendas y reconocer que sin el Señor nosotros hemos cometido cosas terribles. Pero gracias a Dios por Cristo Jesús, porque nos lleva a ese entendimiento y nosotros quisiéramos que nos cambiaran el mundo. Nosotros queremos que nos cambien las leyes, nosotros queremos que nos cambien al presidente. Pero este evangelio es precioso, porque este evangelio lo que dice es que eres tú el que tiene que cambiar. Soy yo el que tengo. El evangelio no es, yo no puedo aplicar este evangelio a fulano, a sutano. Primero lo voy a aplicar a mi vida. Y eso es lo que he venido haciendo. No le puedo hablar de perfección, tengo muchas fallas, porque cuando me miro en el espejo de la palabra del Señor, le digo, Señor, cuánto me falta, y cuánto me falta, y cuánto me falta, pero de algo estoy seguro, que no soy el mismo que el Señor encontró hace años atrás. Aunque sea de a poquito, he avanzado. Aunque sea de poquito, me sigue llevando el Señor. Aunque sea de a poco, sigo caminando hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y entonces dice que aquí estaba, porque la reedificación es una tarea de valientes. Usted sabe que reedificar tal vez es más difícil que construir nuevamente. La reedificación,
Cuando hablo de reedificación, hablo de restauración. Es una tarea de valientes. Restaurar es una tarea de valientes. ¿Cómo le va a decir usted al borracho que no tome? ¿Cómo le va a decir al drogadicto que ya no se drogue? ¿Cómo? Bueno, se lo podemos decir, pero oirá como llover. Y ese es el evangelio, una vida de restauración que hace Dios en la vida del ser humano. Y por eso es que no podemos decirle paso 1, paso 2, paso 3, porque toda la gloria y toda la honra es del Señor. Y entonces ahora viene y dijo, yo quiero empezar la tarea de reedificar. Mire, entonces el rey me dijo, estando la reina sentada junto a él, ¿cuánto tardará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y le agradó al rey enviarme. Y yo le di un plazo fijo. Mire, un plazo fijo. Había determinación. Esto es muy importante. La determinación de las cosas en su vida. Y dije al rey, si le agrada al rey que se me den cartas para los gobernadores de las provincias más allá del río, para que me dejen pasar hasta que llegue a Judá. Mire, ¿por qué? ¿Por qué? Por donde hasta Judá. ¿Qué había en Judá? Estaba la familia. Y aquel hombre determinó ir. Ese es el evangelio. Arreglar lo que el mundo ha desarreglado. Una vida totalmente disoluta, una vida totalmente desarreglada. Y así vivimos los hombres cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y aún con Cristo en nuestro corazón, pero no porque el evangelio no sea efectivo, sino porque somos nosotros los hombres los que fallamos. Porque sabemos, mire, en el evangelio hay cristianos que no trabajan. Cristianos entre comillas. Hay cristianos que viven estafando a otros. Ese no es el evangelio. Y por eso hay gente quejándose de los evangélicos. Pero el evangelio es la buena noticia que Cristo Jesús trajo del cielo. Y cuando el evangelio penetra a través de Cristo y por el Espíritu Santo en la vida del hombre, hay un cambio que se va a notar. Si no es tendría que ser un cambio radical. Pero no podemos hablar de un cambio radical inmediatamente porque somos humanos. Y la lucha es contra nuestra carne, la lucha es contra nuestros pensamientos, la lucha es contra lo que nosotros aprendimos, la lucha es contra nuestro intelecto, porque Dios, la batalla la tenemos con nosotros mismos, porque leemos y sabemos las cosas que debemos de hacer y no las hacemos. Por eso es que muchos hombres lo que quieren es una oración para que la oración les cambie. Claro, la oración es buena, es efectiva, es hablar con el Señor, pero lo que cambia al hombre es la palabra bendita de Dios, porque la palabra es Cristo Jesús. Y entonces, oiga, dice acá que él llegó, mire, entonces fui a los gobernantes más allá del río y les entregué las cartas del rey, podría ser la doctrina, y el rey había enviado conmigo oficiales del ejército, hombres de a caballo. Y cuando se enteraron, ¿quién se enteró? Sanbalat, el horonita. ¿Sabe qué significa esto? El pecado ha dado vida. Y Tobías representa la carne, Tobías representa el incesto, Tobías representa esos desórdenes familiares. ¿Se enteraron estos? Dice, les disgustó mucho que alguien hubiera venido a procurar el bienestar de los hijos de Israel. Nadie se goza con tu restauración. Se alegra, la gente se alegra. Cuando no te salen bien las cosas, cuando te va mal, el único que se alegra se llama Jesucristo. Y aquellos que están comprados con la sangre de Cristo. Les disgustó mucho que alguien hubiera venido a procurar el bienestar de los hijos de Israel. Mire, no quieren la libertad, no quieren la
la restauración, sino que abogan por la esclavitud. Y somos esclavos de todo lo que nos domina. Por eso usted puede ver hoy cuánto anuncio, y hoy ya se atreven a decir el consumo de este producto es dañino para la salud. Y si es dañino para la salud, ¿por qué dan libertad de que un joven, de que un adolescente lo pueda comprar y consumir? Es mentira en nuestros países que no le venden licor, que no le venden cigarros a los adolescentes. Eso no es cierto. Se los venden porque el enemigo no quiere que salgan adelante. El único que ha venido para libertarte, para salvarte, se llama Jesucristo. Era una tarea, es más fácil derrumbar, es más fácil el mal, es más fácil hacer lo malo que procurar lo bueno. Entonces había gran oposición. Estuve 3 días cuando llegué a Jerusalén y me levanté de noche y unos pocos hombres conmigo. Mire, pero yo no le dije a nadie lo que mi Dios había puesto en mi corazón que hiciera por Jerusalén. Jerusalén es la casa. No había ningún animal conmigo, excepto el caballo en el cual yo iba montado. ¿Cómo esto me refresca y me trae a memoria el abrir, el trabajar en la obra de Dios? Dios bendiga a aquellos pastores, Dios bendiga a aquellos evangelistas, Dios bendiga a aquellos hombres que creyéndole a Dios fueron a un lugar, tocaron a una puerta, se pararon en una esquina, hablaron del evangelio y lograron que este evangelio penetrara en el corazón de algunas personas. Claro, todo esto imbuido por el poder de Dios, y así empezaron un ministerio sin nada, sin recursos, sin dinero. Dios bendiga a esos hombres que están en las montañas, que están en las aldeas, que están en los caseríos, que están en las diferentes zonas de las ciudades, que empezaron sin nada, porque la obra no es del hombre, sino la obra es de Dios. Aquí este dijo, no dije nada, me levanté de noche, yo y unos pocos hombres conmigo. Porque en un principio no te quieren seguir muchos, sino son muy pocos. No informé a nadie lo que Dios había puesto en mi corazón, que hiciera yo por Jerusalén. No había ningún animal conmigo, excepto el sobre el cual iba yo montado, y salí de noche por la puerta del valle. Mire, salir de noche para la puerta del valle, esto significa un cambio en tu vida, elevarte. Que Jesús elevarte, que dejes el menosprecio y que salgas adelante porque Cristo Jesús ha llegado a tu vida. Hay esperanza para ti, amigo que me estás escuchando, hermano. No eches para atrás, sigue adelante. Este era un hombre que iba en pos de componer las murallas de Jerusalén. ¿Sabes lo que significa la restauración? Es difícil, pero hoy puedes ver hombres que fueron borrachos, hombres que fueron drogadictos, hombres que salieron de la prisión, que eran malvados, predicando hoy la palabra del Señor, porque este evangelio maravilloso cambia, porque este evangelio maravilloso es un evangelio de poder. Hay esperanza para ti, tú que estás desilusionado, tú que estás realmente menguado. Quiero decirte que hay esperanza. Yo no creyera en esto si Cristo Jesús no hubiera hecho una obra en mi vida y en tantos hombres. Pero Dios permite que el hombre llegue al fracaso. Dios permite que el hombre se empiece a hundir en el lodo cenagoso. Dios permite que el hombre esté solo allá en alta mar, que se le terminen las fuerzas, para que cuando ya no tiene fuerzas y se está hundiendo y se está ahogando, pueda funcionar una palabra que pueda decir él, Dios mío, ayúdame.
cuando te estás muriendo, cuando ya no tienes fuerza, cuando ya has fracasado, todavía hay esperanza. Y esa esperanza se llama Jesucristo. Hay esperanza para ti, querido amigo, que estás inmerso en deudas, que estás inmerso en situaciones difíciles, que no hayas qué rumbo, hasta quieres irte del país porque eso es la solución que tienes en mente. Pero Dios, que es grande y rico en misericordia, en este momento dice, detente. Pero no tengo dinero, pero estoy escaso, detente. Porque Dios es poderoso para cambiar tu situación y sacarte. Para llegar a la situación en que estás metido, pasaron años. Pasó mucho tiempo para llegar hasta donde tú estás ahora. Y Dios esperando. Te envió la palabra de una manera, te envió la palabra de otra manera y no quisiste hacer caso. Pero no te está reprendiendo, sino el Señor extiende sus manos y te las toma y dice, hijo mío, aquí estoy yo para ayudarte, para levantarte. Por eso el Señor dice, diga el pobre, rico soy. Diga el débil, fuerte soy. Porque estás tomado de la mano del Señor. Que el Señor te bendiga grandemente. Es nuestro deseo que te sirva esta palabra porque es para ti en este momento y damos gracias a Dios por este plácido momento que nos ha brindado de poder hablar de su palabra. Gracias. Amén, Señor. Y amén.